con el profesor César Barrera Bazán, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Él está en la cabina de Radio 1, está en la cabina de Radio 1 a esta hora de la mañana. Hemos hecho virtualidad toda la pandemia, desde aquí, desde mi domicilio, con los equipos de la radio, todos los periodistas, pero la primera vez que tengo un invitado en la cabina y yo en mi domicilio. Es la primera vez que hago, y espero que todo salga bien con las conexiones que tenemos con nuestros compañeros en Radio 1. El profesor César Barrera Bazán es un histórico dirigente sindical, magisterial de nuestro país, ha sido congresista de la República, dirigente del SUTEP, ha sido secretario general del sindicato en la época de los 70 y en la época de los 80, ha sido histórico dirigente sindical, un histórico dirigente de UNIR, de Patria Roja. Diferencias políticas siempre ha tenido con mi padre, con Henry Rondinet Cornejo, pero los ha unido una amistad de muchísimos años, fueron colegas en el Parlamento Nacional, ambos fueron diputados entre el 85 y 1990. Y creo que lo que más los ha unido era el sindicato, el SUTEP, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, el glorioso SUTEP. Y el SUTEP está, me indicaban por acá, por cumplir 50 años. 50 años. Recuerdo, y siempre se los menciono aquí en la radio, que mi padre y otros dirigentes del SUTEP estuvieron en el CEPA en la época de la lucha por el reconocimiento del sindicato. Y recuerdo de muy niño haber participado en las asambleas del SUTEP en el local de la calle Bolívar, donde se reunía el sindicato cuando tenía sus movilizaciones, y haber acompañado a mi padre, a mi madre, a participar de esos eventos, que eran casi unas asambleas muy, muy efusivas, muy eufóricas, pero que cuando terminaban con un acuerdo salían a las movilizaciones. O recuerdo también haber recibido en mi domicilio a históricos dirigentes del SUTEP, como Horacio Ceballos, por ejemplo, que alguna oportunidad nos visitó en la playa en Boca del Río, o César Fuché, que visitaba mi casa también aquí en Tacna. Bueno, los maestros del SUTEP son ampliamente conocidos. Lamentablemente, en los últimos años, luego de la caída de Abimael Guzmán, un sector del magisterio vinculado a Sendero no se infiltró en el SUTEP, y el SUTEP le dio lucha, le ha dado lucha a Sendero Luminoso, le ha dado lucha a la dictadura fujimorista. El SUTEP ha sido un sindicato histórico que vale la pena en estos 50 años recordar, con todas las luchas que ha tenido en su largo recorrido de 50 años. Y fue sometido en los últimos años a momentos divisionistas, con los famosos grupos encabezados por los Guainalaya. Me recuerdo la huelga nacional desarrollada, encabezada por Dilber López, que causó mucha frustración en el magisterio cuando ya tenían prácticamente los acuerdos, y apareció esa versión divisionista de Nicolás Lynch con Guainalaya, y posteriormente el surgimiento de Pedro Castillo con el llamado CONARE, que todo el mundo sabía que tenía sus vínculos con el Movadef, y que acá en Tacna, entre los dirigentes de ese grupo, había varios que habían firmado los planillones del Movadef ligados a Sendero Luminoso. Y como son cosas de la vida, hoy Castillo termina presidente de la República, en una situación calamitosa que en realidad está viviendo Castillo, y que lleva a ese CONARE que sea reconocido por el Ministerio de Trabajo, pero como yo creo que se las he cantado ya hace tiempo, su vida será efímera y no tendrá esos 50 a más años que le auguro al SUTEP en su lucha sindical, en su lucha en defensa del magisterio, que hoy, creo, con el magisterio decepcionado, y están aglutinando con sus dirigentes regionales, en el caso de Tacna, Rosana Reynoso y otros, a los maestros nuevamente a la lucha sindical. Profesor, un abrazo desde acá en mi domicilio. Me hubiese gustado, la verdad, 1000 veces estar ahí en la cabina con usted para recibirlo aquí en la ciudad de Tacna, pero es un gusto que nos visite. Bienvenido a nuestra ciudad, sé que está recién llegando de Moquegua.
Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindas para poder saludarte, saludar a todas las regiones que conectan estas ondas y sobre todo en horas de anticipo al Día del Maestro, ¿no? Un día no solamente de recordación, de rutina, sino fundamentalmente de afirmación o reafirmación de principios, historias, identidad y lucha, porque el SUTEP es un símil, ¿no?, de lucha y sobre todo de propuesta de cambio, de renovación, de modernidad y de entender la educación como un instrumento fundamental y necesario para cualquier proyecto nacional de desarrollo, ¿no? El SUTE es eso, el SUTE es principio, es horizonte y sobre todo es la puna por un Perú nuevo en un mundo nuevo, ¿no? Por eso, en estas palabras introductorias, quiero recordar a tu padre, ¿no?, amigo, tantos años, recordar a tantos amigos que también han partido a la eternidad con sus ideas bien puestas, ¿no? Cómo no recordar a mi tocayo César Foché, ¿no?, el negro Foché, por ejemplo, de aquí de Tacna, que era todo un símbolo, pero son pues símbolos que nos señalaron el camino, nos enseñaron muchas cosas, y cuando yo asumí la Secretaría Nacional del SUTEP, sucediéndole a Horacio Ceballos, que era todo un portento, era una imagen imborrable, era el hombre de las masas. Yo era bastante joven, ¿no?, muy joven, y él me señaló con mucha claridad de que si algo que tenía que recomendarme era que jamás me olvide de sus mayores, ¿no? Por eso yo quiero rendir un homenaje también a los amigos que han partido a la eternidad, pero con sus principios, sus historias, su identidad bien puesta, ¿no?, en su sitio, ¿no? Eso es lo que yo podría decirte, y recordando siempre a tu padre. Y también tú nos has hecho un recuento de lo que era la lucha antes, ¿no?, en el hogar, fuera del hogar, los maestros queridos y amados por la población porque supieron entender con claridad cuál era su rol, no solamente quedarse encasillados en las aulas, sino ser realmente y construir un espacio que los haga depositarios de aquello que siempre se dice, ¿no?, que el maestro es un líder de la comunidad. Pero líder, ¿en qué sentido?, ¿no? Un líder porque entiende que sus intereses empatan con los intereses de la población en general y con los intereses de la patria. Yo creo que el aporte grande del SUTE es sacar la escuela hacia, valga la redundancia y pareciera una reiteración, sacar hacia afuera, porque no se puede sacar hacia adentro, ¿no?, la escuela, sacar a los maestros y convertirlos en realmente líderes de la comunidad. Donde estaban los maestros sutepistas, su identidad los llevaba a ir más allá de las aulas, a trabajar con sus alumnos, a enseñarle con el ejemplo. No había movimientos sociales que de solvencia y rotundidad en lo largo y ancho del país donde no estuvieran los maestros, Siempre, ¿no?, en la vanguardia, siempre con las alternativas a la mano, y por eso muchas organizaciones sindicales, populares e incluso sectores de la cultura decían que ellos tenían un ejemplo de lucha en el SUTEP y era para ellos un orgullo el luchar a las formas de lucha que desarrolló y recreó y creó también el SUTEP, ¿no? Es lo que te puedo decir saludándote nuevamente. Recuerdo en las marchas que decían el SUTE en las calles también está educando. Cuando se les criticaba por los paros, el SUTE respondía que el SUTE en las calles también educaba. Sí, luchando está educando. Sí, pues, porque, mira, ve, yo creo que el SUTE fue un catalizador de lo que mucha gente no podía decir, ni gritar, ni reclamar en tiempos de gobierno militar. Yo recuerdo, yo recién ingresaba muy, muy jovencito, como extraño esos años, no el 71, recién, y hubo una huelga de 11 días, cuando había la Federación, ¿no?, de Educadores, los sindicatos por niveles, 11 días que conmovieron al país y que concitaron la atención y el apoyo multánime, ¿no?, de la ciudadanía. Lo que ellos no podían gritar, nosotros gritamos, y fuerte, ¿no?
11 días de huelga, fue traída abajo la huelga a sangre y fuego. Los dirigentes que continuaron la lucha, ¿no? El Comando Nacional de Lucha, recuerdo mucho, fueron apresados y así como estaban, fueron deportados a España de Francisco Franco, nada más y nada menos, ¿no? Que era bastante complicado en aquellos tiempos. Nosotros fuimos perseguidos o fuimos apresados, otros despedidos, pero que había germinado la semilla de la unidad. Los maestros entendieron que podrían ser diferentes niveles y orígenes, pero todos tenían las mismas necesidades, las mismas reivindicaciones por conquistar, tenían el mismo patrón que los maltrataba, ¿no es así? Y tenían pues un camino por recorrer, pero entendieron que la unidad efectivamente era una palanca irrenunciable para lograr cualquier propósito con éxito, ¿no? Y de ahí para adelante, la prédica sembrada, ¿no? Por los sectores mariateístas, clasistas, revolucionarios al interior del magisterio, vieron el camino mucho más llevadero para construir el sindicato único, el sindicato unitario, que desterrara los niveles, las fracciones y las secciones e hiciera uno solo. Lo otro ya fue también lucha muy fuerte, ¿no? Recordemos que de aquí de todo el sur se conmovió y se alzó a la lucha. Hubo un frente cívico de los derechos de los pueblos del sur, recuerdo, que estaba comandado por un maestro de primaria arequipeño, ¿no? Arequipeño por adopción, pero de nacimiento moqueguano, como Horacio Ceballos Gámez. Esa huelga la encabezó él como dirigente de los maestros primarios y el gobierno militar no le quedó sino enviar una legión de generales, ministros y otros a dialogar en Arequipa, ¿no? Sobre esa paralización de todos los pueblos del sur. ¿Y cuál fue la primera condición que pusieron los huelguistas con Horacio a la cabeza? Que no podían dialogar si es que no repatriaban a los profesores que habían sido deportados a España de Francisco Franco, fascista, criminal, ¿no? Que de triste recordación. Y si no se reponía a todos los maestros ¿no? que estaban despedidos, y también se reponían en lugar de trabajo a cientos de maestros que habían sido ¿no? Como mitimaes repartidos a lo largo y ancho del país fuera de su centro de trabajo. Y eso se tuvo que hacer, fue una gran conquista en abril del 72, y de ahí para adelante ya el tema del SUTEP, construido desde abajo, no tuvo ya ningún freno, ¿no? Ni cortapisas, y avanzó hasta dar el anudamiento, ¿no? Orgánico en el Congreso Nacional de el Cusco, ¿no? Primer Congreso de Constitución del SUTEP, 6 de julio de 1972, nada más y nada menos que hace medio siglo. Y ahí está el SUTEP, con sus principios, sus propósitos, su horizonte y su pertinaz lucha por efectivamente mantener en lo sumo, ¿no? la unidad y sobre todo las perspectivas programáticas que los tiene bien sellados desde ese Congreso. Siempre ha habido corrientes y contracorrientes que han tratado de traerse abajo al SUTEP, porque siempre fue una piedra, un ladrillo en el zapato, ¿no? De los gobiernos de turno. Por eso los gobiernos de turno, todos buscaron tener su propio sindicato magisterial otra vez. Si recordemos, el gobierno militar, su famoso SERP, ¿no? El otro, el comando de acción no sé cuánto, el otro comando nacionalista, el otro no sé qué, ¿no? Y ahora desde dentro, ¿no? El Sendero Luminoso, ¿no? Que lo conocemos y no podrán negarlo jamás, ¿no? Que cuando Aymar Guzmán firma el acuerdo de paz con Montesinos y con Fujimori, señala con claridad que ha cambiado la situación y por lo tanto su lucha armada no tenía ya ningún futuro y se imponía ¿no? dar la lucha social y política, entre ellos
participar en las elecciones. Y bueno, y en lugar de mantenerse en un frente único, porque ellos se salieron del frente único, asesinaron a maestros, que los puedo contar y los tengo bien grabados en la memoria, como no recordar a Mazarino Pachari, alcalde de Azángaro, por ejemplo, que lo cosieron a balazos, ¿no? A Norma Bedoya de Puno, que después de haberle dado una azotaína en un debate en la universidad, lo acribillaron en la puerta de su casa, Sendero, o a Niguño Hilares en el Cusco, también igual, a Tino López, ¿no? De allá en Huancayo, que en un distrito él era regidor, lo sacaron de su hogar y delante de sus hijos, su familia y la población lo asesinaron, ¿no? O a Lerga Muñoz en Huánuco, en fin, a tantos amigos, dirigentes y activistas del SUTEP que asesinó Sendero alevemente. Y lo peor es que lo celebraba, ¿no? Lo reivindicaba, ¿no? Y eso es lo más lamentable. Hoy tiene sus herederos en el gobierno, ahí están en su bancada magisterial y no lo podrán negar. Todos han firmado por el Movadef. Así que, ¿ahora qué quieren? Son soporte pues de este gobierno. Son soporte de este gobierno. Es el partido de este gobierno. Antes de pasar a eso, me gustaría preguntarle, antes de pasar a eso, ¿cómo logró el SUTEP y los maestros resistir los 10 años de la dictadura de Fujimori, más la infiltración de Sendero, caído también con la caída de Abimael, que querían hacer en el sindicato? Porque por eso buscan el paralelismo, porque dentro del sindicato se les identifica como Sendero y no dan una lucha que deberían haber dado, que es la política, y más bien prefieren actuar por la división. Pero en ese espacio de Fujimori y de la salida de Sendero, ¿cómo logra resistir esos ataques el magisterio y el SUTEP? Mira, dándole batalla, llevándolo al terreno del debate y las ideas, que las tienen pocas, ¿no es cierto?, y siempre rehuvieron al debate. Siempre han apelado al insulto, al descrédito, a la infamia, no al descrédito de los dirigentes del SUTE, y siempre cualquier cosa para ellos nunca les sirvió. Siempre se opusieron, ¿no es cierto?, a las luchas y el pliego reivindicatorio del SUTEP, para ahora no hablar de reivindicar esos logros de esas huelgas que ellos llamaban traiciones, ¿no? Por ejemplo, el 30% por preparación de clases, la ley 21-22-12, ¿no? Para poner un solo ejemplo, ¿no? Los pliegos de reclamo de tantos puntos, pero con lucha. Pero ellos tenían una consigna y una orientación ya, dado por su máximo jefe, ¿no? Cuando firme el acuerdo de paz. No hacerle la guerra a Fujimori, sino al contrario, ser socio de Fujimori. Fueron socios de Fujimori. Y postularon también en las provincias y en muchos lugares por el partido de Fujimori. Así que la alianza entre los senderistas y el fujimorismo tiene de vieja data, ¿no? Pero le supimos dar batalla, por supuesto, como que no. Ahí estamos, ¿no? En las calles mismas, ¿no? En las aulas. Pero ahora son gobierno. Ahora son gobierno, y como dijo su propio mentor, que ahora los ha expulsado, Cerrón, ese gobierno lo ganaron de casualidad, la casualidad, ese es el tema. Y ahora pues ya vemos cómo en la cabeza de Castillo golpean al conjunto de las izquierdas, ¿no? Y nosotros no tenemos nada que hacer con este gobierno, no hemos sido parte de este gobierno, no somos, ni queremos ser parte tampoco, lo hemos dicho con absoluta claridad. Pero por ahí los programas de la gran prensa, entre comillas, ¿no?, siguen insistiendo que Castillo representa al conjunto de las izquierdas. No es así, no es así. La mayoría de las izquierdas no tenemos nada que hacer con este gobierno pleno de improvisación, ¿no?, de tantos actos absolutamente contrarios a cualquier atisbo de inteligencia, de manejo del Estado, ¿no? Miren ustedes, yo quiero que ustedes, los que me están escuchando, digan si tiene lógica que ya ayer creo ha juramentado el 6º ministro del Interior de este gobierno, que ya no cumple
12 meses y ya sexto ministro del Interior. ¿Saben lo que significa eso? ¿Cuántos directores de la policía ha cambiado? El que viene no lo echa afuera y los da de baja a lo que le preceden. Entonces es un gobierno que conduce un Estado que no tiene rumbo. En el tema no hay seguridad, no hay estabilidad, que no hay quien ponga orden aquí, porque el mismo gobierno es un ejemplo de desorden, de improvisación y de irresponsabilidad, y por eso también la delincuencia no tiene cancha libre, porque se suceden unos tras otros, y el que viene empieza de cero y se cree descubridor de la pólvora. Es una enorme irresponsabilidad, no solamente en eso, en el tema no de los servicios fundamentales. Yo quiero preguntar a quienes me están escuchando y viendo, ¿a qué se debe la pelea entre las gentes del gobierno? ¿Están disputando algún proyecto, un programa ideológica, políticamente, cosa del Estado, de mejor administración del Estado? No, se están disputando y arranchando, ¿no? Arranchando ferozmente en el manejo del aparato burocrático del Estado, los puestos públicos. Se pelean y se arranchan quién maneja tal o cual ministerio. Y en ese andar tan precario, tan rudimentario y tan realmente lamentable, en ese andar ya ustedes ven que cualquier cosa está pasando, es un desprestigio total, un vacío completo, y la ultraderecha conservadora, ¿no? Y que siempre efectivamente nos ha llevado a este estado de crisis, porque la crisis no es de ahora. Esa derecha busca con una estrategia bien clara el desprestigiar en la cabeza de Castillo al conjunto de las izquierdas. Ese es un tema muy grave en ese aspecto, pero también ustedes han visto que pareciera que es una irrealidad o una ficción la cantidad de ministros que ha cambiado, ¿no? Y no lo ha cambiado por un criterio de mejor administración del aparato del Estado, del ministerio, sino porque esos amigos que pasaban seguramente por la puerta del palacio no eran nombrados ministros, ¿no? Tenemos ministros hasta absurdos, y tan absurdos que lamentablemente gente que no tienen un currículum vitae, como dicen por ahí, sino tienen un prontuario, y es tan fácil averiguar quién tiene sus antecedentes, simple y llanamente acudiendo a las páginas, ¿no?, de los antecedentes y cosas por el estilo. Hoy estamos en una situación absolutamente difícil, donde la gente pide orden, y en ese desorden la derecha reaccionaria y que siempre ha manejado, ¿no?, el Estado y el gobierno, y ha manejado la crisis en todo sentido, hoy, ¿no es cierto?, amenaza con desplazar a Castillo, porque ya lo tiene definitivamente en salmuera, para instalar un orden completamente autoritario y fascistoide, ¿no? No es la derecha que nosotros combatimos siempre, es una derecha intolerante, una derecha anticomunista, antiizquierdista, antireformista, ¿no?, pero con un corte fascista, intolerante y criminal, que hay que alertar en ese aspecto, ¿no? Profesor, en ese camino está la derecha que lo que busca es sacar a Castillo del proceso, pero no solamente sacar a Castillo, sacar a todo lo que represente izquierda y de la cabeza de la gente para que no vuelva a votar izquierda, destruir cualquiera que levante alguna bandera de izquierda en el país. Ese es el proceso que está en la derecha. Pero Castillo alimenta con todo lo que usted ha mencionado y otras acciones que ha llevado adelante, y le suma varias de las banderas que ha llevado adelante. Por ejemplo, yo no sé, ¿usted qué siente ahora de que alguien haya tomado un eslogan y lo haya generado en base al maestro, como decir palabra de maestro a todo el pueblo, y el prestigio del maestro a portas del Día del Maestro mañana haya quedado por los suelos con ese eslogan o esa frase tomada por el actual presidente? Miren, que hay una cosa que es necesaria recordar y que resulta lapidario para el prestigio de un Estado, de un país como el nuestro, ¿no?, y de todos los peruanos. Fuera del país, ¿qué dirán de nosotros, ¿no? Tenemos un récord de presidente en 5 años, ¿no? Los últimos
presidente del 90 para adelante, a excepción de Paniagua, que estuvo solamente 8 meses, no todos o están en la cárcel o tienen problemas severos con la justicia, ¿no? Que es completamente lamentable. En los últimos años tuvimos, creo, 4 presidentes y una presidenta por hora, ¿no? Que se puso el fajín. Hoy es una barbaridad. Y hoy, fíjate, tenemos a un presidente que no cumple ni 12 meses y ya está en salmuera, ¿no? Pero ¿quiénes que vienen detrás? La pregunta es, ¿PPK era de izquierda? ¿Ah? No era de izquierda. Fujimori mucho menos. García, oye, ¿dónde estará haciendo sus desmanes todavía, no? ¿Saben ustedes en qué terminó? El Merino, que de izquierda es de derecha, ¿no? Continuistas, por el modelo, son parte de la crisis del sistema. Pero hoy, ¿qué es lo que está haciendo Castillo y su gente? Lo más o peor de lo mismo. Miren, ve, esta ultraderecha y la derecha comenzó a combatir y a decir que todo aquel que quería tocar siquiera una letra de la Constitución era un terruco, ¿no? Un terrorista. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy? Tienen 57 propuestas de modificación en la Constitución. 57 están modificando la Constitución, pero para hacerla peor, es decir, ajustarla más a sus intereses. Ese es el problema. Entonces, la madre del cordero es que esa Constitución del 93, del fujimontesinismo, es el soporte político y jurídico de este modelo que ha llevado, ¿no?, a esas profundidades de crisis que tenemos en estos momentos, ¿no? Hacer más ricos a los grandes ricos y más pobres y desvalidos a los que eran algo menos, ¿no? Y ese es el tema. Y por eso es lamentable que se haga una campaña de ese tipo de terruqueo a todo aquel que le dicen que plantea un nuevo país, que hay que reconstruir esta vieja república que no da más, que hay que tener un proyecto de país, no es así, y una constitución nueva, distinta al que estamos padeciendo. Pero hay que explicarle también a la población por qué una nueva constitución y qué cosa es una constitución. Una constitución es un instrumento fundamentalmente político, es decir, por eso se llama carta política. Son definiciones políticas del país que queremos o tenemos. Luego viene el desarrollo de las leyes. Por ejemplo, yo soy maestro, los maestros están levantando las banderas de una educación pública, es decir, del Estado, gratuita y de calidad. Pero ¿qué gratuita y calidad va a haber con esta Constitución? Basta leer los artículos 15, 17 y 19 de la Constitución para darnos cuenta por qué hay los desmanes y por qué hay ahora pandillas, ¿no?, organizadas con el negocio de la educación privada, ¿no? ¿Sabían ustedes que el negocio de la educación privada no paga ni un sol de impuestos? Que el artículo 19 dice textualmente que están exentos del pago de todo impuesto directo o indirecto, por ejemplo. ¿Y qué educación pública de calidad va a haber con el artículo 60, ¿no?, que declara que este Estado es subsidiario, minusválido, que solamente es la llave maestra para hacer los grandes negocios y los grandes latrocinios? Que los transportistas están planteando un paro nacional otra vez, ¿no?, entre ellos para que se modifique sustancialmente este tipo de asalto legalizado que se llama los peajes, ¿no? Pero ¿saben ustedes que por el artículo 62 de la Constitución nadie puede modificar esos contratos, ¿no?, que hace el Estado o expresión del Estado como los municipios en el tema de los peajes? Ni el Poder Judicial lo puede hacer, ni el Congreso tampoco lo puede hacer, el gobierno tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque son los famosos contratos leyes del artículo 62 de la Constitución. Entonces, sí, el problema es más de fondo que simple y llanamente hablar, ¿no?, de uno y el otro, porque creemos ahora mucho más que Castillo está allí porque es funcional a los intereses y a la estrategia de la ultraderecha conservadora, ¿no?, y continuista, porque en la cabeza él busca desprestigiarnos a todos los de las izquierdas. Y nosotros decimos no. La derecha es lo que lo mantiene actualmente la derecha lo mantiene actualmente en el cargo, porque podría haberlo vacado hace tiempo si quisiera, pero lo está manteniendo en el cargo. Pero
La derecha no quiere cambios constitucionales, está modificando el tema para la bicameralidad, como usted lo ha dicho, para sus propios intereses personales y con eso modificando para tener diputados y senadores y hacer las modificaciones constitucionales. Pero en ese proceso, profesor, la izquierda ha venido un proceso de decadencia permanente donde diversos candidatos se han levantado o se han llevado o han recibido el voto de los sectores más populares de nuestro país, partiendo desde el fujimorismo, pasando por el alanismo, el toledismo, el humanismo, y llegando incluso ahora al castillismo o serronismo, se han llevado lo que sería el voto de izquierda y no se ha construido la verdadera unidad de izquierda, que yo no digo que haya sido maravillosa con la izquierda unida, pero que era un primer paso, y que hasta el día de hoy la izquierda no pueda a tener un partido o grupo político consolidado que, más allá de las diferencias, piense en qué los une, tipo un Frente Amplio en Uruguay, que pueda en cierta medida hacer propuestas claras. El propio Lula en Brasil no ganó a la primera, se demoró como 6 elecciones para llegar a ser gobierno, pero en unidad con el Partido de los Trabajadores. Y acá no, acá se busca individualismo. Hemos visto a Verónica Mendoza unirse en un momento al serronismo, en otro momento unirse a otro grupo político para lograr franquicias, para poder postular, y es como que todos quieren ser cabeza de león y no cola de ratón, y en vez de generar la unidad de la propia izquierda y dentro de la propia izquierda, como lo conté al principio, como eran esas asambleas del SUTE, tomar decisiones, agarrarse a golpes adentro, pero cuando sales a la calle sales con un acuerdo unitario. Sí, mira, esto hay que verlo globalmente, ¿no? Para efectivamente dar una explicación cabal de lo que está ocurriendo, ¿no?, en nuestro país. Hay una crisis que no solamente es económica, no solamente es política, sino es una crisis ideológica, de pensamiento, de concepción, de ideas y de cultura. Es una cuestión integral. Cuando hablamos del modelo, ¿qué cosa es la que ha introducido el modelo? El criterio patrimonialista, ¿no?, de las cosas, individualista, egoísta, de pandilla, de utilizar, ¿no?, los intereses del país en función de intereses de grupo o efectivamente de asaltantes del erario y la función pública. ¿Qué ha hecho de la política este sistema y este modelo? La ha envilecido, la ha empobrecido, ¿no? Definitivamente ahora, cuando se habla de los políticos, dicen todos son ladrones, ¿no? ¿Sí o no? Casi no hay ningún día donde no aparezca en la página, ¿no?, de las denuncias policiales que a tal autoridad pública de tal o cual rango hasta el último distrito está perseguido, está denunciado por la fiscalía, etcétera, etcétera. Eso de que roba pero hace obra, al principio nos reímos, pero efectivamente la filosofía que se ha impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha metido la política al mercado. La política es un artículo de mercado, donde el cuánto hay y el cómo es se ha impuesto. Ahora mismo están viendo ustedes las denuncias públicas y a nivel general de lo que está ocurriendo con las candidaturas y las listas de candidatos para octubre en las elecciones regionales y municipales, ¿no? El 90% de las listas han sido elaboradas no en función de los intereses de la comunidad, no en función y teniendo en cuenta la capacidad del postulante, sino han puesto precio, ¿no?, a las candidaturas y el orden de las candidaturas. Es decir, se ha convertido también el hacer política en un vulgar negocio. Y por eso ustedes ven que cada vez la política se deteriora, los representantes políticos son precarios, dan vergüenza. Miren ustedes nomás la imagen que tenemos de no solamente el Ejecutivo, ¿no?, sino también del Legislativo. Miren ese Congreso que da pena. Da pena, da lástima y da rabia, ¿no? Y han sido elegidos, sí, pues. Pero vamos a cambiar las cosas para que más de lo mismo. Yo creo que no. Peor de lo mismo. Cada vez son peores. Por eso cuando se habla de nuevas elecciones, muchos se preguntan, oye, ¿y los que vengan no serán iguales o peores que estos? El Son mismo cada vez menú. peor. Y la izquierda. La crisis es pues en el conjunto de los partidos y la representación política, también en las izquierdas. Ya. También en las izquierdas, definitivamente. Porque el prebendismo, el criterio de sacar ventajas, de ver la función pública no para servir, sino para servirse, también ha llegado y ha tocado las puertas de las izquierdas. Miren el espectáculo que dan
no esas bancadas que como se acostumbra a ajustar el cuello a las palabras, no de izquierda en el Congreso. Miren pues, qué es lo que están planteando ahí. Eso del Tribunal Constitucional es en función de los intereses de los que están encausados y van a pasar por ahí, por el Tribunal Constitucional. Y son pues las bancadas que ustedes ya conocen, para poner un ejemplo. El tema educacional superior, ¿no? De que volver al mercado completo, la educación superior, es decir, volver a la vergüenza de haber tenido 143 universidades sin contar sus filiales, un récord mundial. Cualquiera que no conoce el país diría que a los peruanos no nos gotea por las orejas la cultura, la educación, ¿no? Y el alto conocimiento, y no es así. Lo que ha florecido y crecido es el negocio más vulgar de la educación. Se ha envilecido la calidad de la educación. Ahí lo que interesa es que pasen por caja y no pasen por el conocimiento. Y en eso está enredado un sector no de las izquierdas y cosas por el estilo. Entonces, en todos sitios se cuecen habas, pero hay pues sectores que estamos bregando porque también haya una suerte de limpieza en este tema, ¿no? Que se debata este asunto más de fondo, porque ahora se generan pues liderazgos de la noche a la mañana y finalmente terminan donde ya ustedes ya conocen. El tema del transfugismo. Antes era una vergüenza cambiarse de camiseta. En su barrio y en su familia era denostado aquel que renunciaba a su ideología o partido de origen, ¿no? Sí, de verdad, era así, era un traidor. Hoy no, hoy al contrario, ¿no? Saltan de un lugar para otro y la gente, y lo peor es que en la gente ya se le ha hecho una cuestión no casi bondadosa, eso está bien pues que esté en el lugar que mejor le interese, es decir, se juegan intereses personales y no los intereses del país. Y estamos en un proceso también de reconstrucción y de vuelta a los valores fundamentales de lo que es hacer política, porque la izquierda siempre se configuró como una alternativa de cambio, de afirmación de valores, de hacer de la política un instrumento también de cultura, de enseñanza, de pedagogía, todo eso, ¿no es cierto? Sí, lo tuvimos. Sin embargo, también nos cayó la pandemia, ¿no? Del pragmatismo, que es el fin justifica los medios, conseguir fines no personales o de pandilla, utilizando cualquier medio. También ha tocado las puertas y se ha metido por debajo y la rendija de las puertas, ¿no? El pragmatismo que también lo tiene la derecha. Pongo ejemplos ahí en el Congreso, miren ustedes, ese congresista que lo cogen trabajando desde las playas, ¿no? Con su Zoom, ese señor ha pasado por 7 tiendas políticas, 7, 5 más 2, 7. Y miren los aires que se da, ¿no? Cómo pontifica, ¿no? De valor, de cultura, de entereza, de honradez, no sé cuánto, pero así hay casi todos. Entonces lamentablemente la crisis también es moral, pues, es de valores, y eso es un asunto de conjunto en ese aspecto. Por eso tienes razón tú cuando dicen, bueno, ¿y la izquierda dónde está? Estamos dando batalla, estamos nadando contra la corriente, porque ese criterio pragmático de utilización, no de los intereses no generales para manejarlos como pandilla y de grupo y vulgares asaltantes del servicio público, ¿no es cierto?, está en la gente también. Lo acepta también como algo natural, de tal manera que los futuros postulantes no se preparan leyendo siquiera una página de la Constitución, sino se preparan juntando su dinero para comprar las candidaturas, como ha quedado absolutamente demostrado con las denuncias, ¿no?, que se hacen por doquier en las listas regionales y locales para las próximas elecciones, cosa que no es nueva, pero ahora ya es el colmo, ¿no? Antes era la excepción, ahora es la regla. El cuánto hay y el cómo es, no se ha impuesto. Bueno, en la izquierda estamos empujando y empujando, ¿no? La Coordinadora Nacional de las Izquierdas, que tenemos pronunciamientos muy importantes en el tema de qué es lo que ocurre en el país, cuál es nuestra diferencia y nuestra distancia que guardamos y nos separa de este gobierno de Castillo, no solamente por su improvisación, sino por haber abandonado completamente las banderas por las cuales fue elegido.
improvisación tan vulgares Profesor, de ubicar ministros, pues, lamentables, ¿no? Lamentables realmente, porque simple y llanamente está en el entorno personal, amical o comercial de este gobierno. ujú. Es Y doloroso ahí, señalar, pero tenemos que y ahí, decir que a ujú, nosotros no nos representa. Entonces, ha hablado de maestros. ¿Qué es ujú, un maestro? Está bien, pues, será un maestro. Pero como en todas las profesiones, hay pues excelentes, mejores, o también regulares, o peores. En el magisterio también hay así, ¿no es cierto? Uno de y esos, dónde, evidentemente, es Castillo, en pues. ese análisis, ¿dónde coloca a Castillo? El sector pues más rudimentario, ¿no? De lo que es ser un maestro a carta cabal. Es un maestro precariamente preparado, ¿no es cierto? Ujú, Precariamente preparado. Porque en los últimos decenios, ¿qué se ha hecho de las universidades y sobre todo de la Facultad de Educación? Una ujú. fábrica de vender títulos, ¿no es cierto? ¿Le interesa la formación académica a los negociantes de la universidad? No, ya repito, les interesa que pasen por caja. Y esos profesionales, entre comillas, con su título a nombre de la nación, ¿no? Miren, a nombre de la nación no tienen ni mayor solvencia ni profesional ni emoción social. Ujú. Son gente que grita en las calles, como Castillo gritaba cualquier, ¿no? Lo que se venía en gana, pero ni siquiera la entendía, al punto que no quiere hablar no solamente porque es precario de lenguaje, sino precario de conocimiento. Y de eso hay en todas las profesiones, ¿ah? No solamente Castillo, ¿no? Por eso Ujú. decimos los maestros, él no nos representa, tanto en lo político y tanto en lo profesional. Esa no es la imagen. Los maestros no tenemos por lo menos un nivel apreciable de cultura, de compromiso, de buscar el mayor conocimiento e información. Pero Castillo es el ejemplo más concreto, más preciso de cómo se forman los profesionales ahora en los centros de formación de ese tipo en las universidades y centros superiores de estudio. Ahí está. Y en lo Ujú. político ni hablar, pues, de política no conoce absolutamente nada, ¿no? No Sí, sabe. eso queda claro, profesor. Finalmente, agradeciéndole la visita a la radio, ¿qué mensaje le dejaría no solamente al maestro y a la gente del SUTE, a los maestros del SUTE, antes de cumplir su 50 aniversario, sino a la juventud, a los sectores políticos de nuestra sociedad? Yo creo que la gran mayoría coincide con lo que usted ha manifestado. Estamos además siendo divididos por dos extremos, un extremo que se considera izquierda y un extremo de derecha, que en realidad por ambos lados son o que quieren una cuota de poder o que son mercantilistas, quieren asaltar el Estado, que es lo que yo siento ambos sectores quieren. Pero hay un amplio sector de la población que además dice el que se vayan todos, pero no quiere escoger del mismo menú, ¿no es cierto?, que nos han dado los grupos políticos. ¿Qué Mira, decirle, mira, qué decirle a todo este sector de la población que yo creo que es mayoritario? Porque hay que agruparse, hay que unirse, hay que debatir, hay que pensar más en mejorar nuestra sociedad, nuestros sectores. Usted lo ha mencionado. Hoy lo que tenemos en elecciones municipales y regionales es más de lo que vimos en las nacionales, franquicias postulando para entrar a tomar el poder, para entrar a tomar la gestión y robarse los dineros y la plata. Tenemos un hospital ahí votado de 300 millones de soles, por ejemplo, como mejor ejemplo de la corrupción acá en la ciudad de Tacna. Pero ¿qué mensaje le dejaría a usted a mira, no solamente a los antiguos maestros, actuales maestros, a la juventud, a la gente que lo está escuchando el día de hoy, al tagneño, al comerciante, al ciudadano de a pie? mira, en realidad hay una suerte de desconcierto, un fenómeno muy cada vez más acelerado, casi de desesperación, de absoluta desconfianza y sobre todo de incertidumbre. Pero también una respuesta epidérmica aún, ¿no?, en tema de cómo manejar el país y cómo volverlo a cierto orden, que es completamente riesgoso en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que incluso en la votación que obtiene Castillo, en la segunda ronda sobre todo, hay un amplio sector que lo hace ganar las elecciones con la esperanza que sea algo nuevo, algo distinto, que por lo menos plantee sea una tranquera
al avance de la corrupción, el destrozo de la institucionalidad en general en nuestro país, ¿no? Y la precariedad política. Esa votación es de los sectores también en segunda ronda que no querían que vuelva la impunidad a troche y moche, ¿no? Con el fujimorismo y sus socios. Y sin embargo eso no fue entendido así, y por eso se enfrascaron en una lucha absolutamente fratricida. En principio no aceptar a otros sectores de izquierda, nunca, ni se acercaron, considerarse que eran la última chupada del mango, como dicen por ahí, proclamarse vanguardia del pueblo peruano y otras cosas más, y empezar a pelearse, ¿no?, en el propio bloque gobernista por quien se apoderaba y manejaba como su propiedad y su chacra tal o cual ministerio, lo cual es una cuestión lamentable, muy, muy lamentable. Pero en medio pues de la incertidumbre, y como se dice, mientras nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer, pero ese amanecer hay que construirlo, hay que hacer pedagogía nuevamente, hay que decirle que no caigamos en la desesperación, ni busquemos el orden como está buscando la derecha, un orden no golpista, un orden autoritario, un orden fascista, un orden a patadas, ¿no? Eso no es un orden democrático, un orden abusivo que muy pronto, ¿no es cierto?, dará un revés en nuestro país. Entonces, el construir una alternativa significa explicarla, y lo que aquí no ha hecho la izquierda, y lo asumimos nosotros también, es explicar con claridad nuestras propuestas, ¿no?, y que lo entienda la población, por ejemplo. Se habla de muchas cosas, pero hay que hablarle en concreto. Si está de acuerdo con esta viejísima república en 200 años, que siempre ha marchado al garete, como decimos los porteños, y que navegamos alguna vez, no sin rumbo, y que no es casual que tengamos ya 12 constituciones en 200 años, más 7 estatutos de gobierno. Eso no es casual. Son gobiernos de improvisación que solamente han buscado durar 5 o 4 años cuando era antes, ¿no? Y siempre empezaban de cero como si nada hubiera pasado con el anterior. Y es lamentable, porque no ha habido proyectos, como decía Mariate y Jorge Basadre, ¿no es cierto?, no han tenido, ¿no es cierto?, proyecto de país, un proyecto nacional que señale el rumbo a los que están gobernando y a los que vienen atrás. El que viene atrás lo único que busca es llegar para ver cómo dura 5 años y empieza de nuevo como si estuviera descubriendo la pólvora. En eso estamos. Entonces hay que construir un proyecto de país para refundar esta vieja república con un proyecto de país. Y por eso el tema de la nueva constitución no solamente hay que gritarla, sino que hay que explicarla. Hay que decirle, vuelvo a repetir, que la Constitución es el conjunto de definiciones políticas que en todos los aspectos, ¿no es cierto?, queremos un país de tal o cual forma. Y sobre eso pueden opinar todos los ciudadanos. ¿Qué tipo de educación quieren? ¿Qué tipo de economía quieren? ¿Qué tipo de derechos sociales quieren? Etcétera. Pueden hacerlo. Pero decirle con claridad que estamos en un proyecto de unidad más amplio, absolutamente más amplio. Aquí no va a haber ningún cambio de fondo, ni siquiera apenas, si es que no hay una amplia correlación de fuerzas políticas, culturales, sociales, morales, en todo sentido, que quieran ponerle freno al desenfreno, ¿no?, angurriento de lo que están depredando uno tras otro el Estado. Si queremos un cambio realmente de esa naturaleza, tenemos que unirnos todos, aquellos que queremos, repito, ponerle un paralelo a esta situación de angurria de quienes están manejando nuestro país uno tras otro, repito, en ese aspecto. Ahí tiene que primar la tolerancia, allí tenemos que hacer una auténtica política de frente único, reconociendo que nos uniremos todos en función de intereses comunes, de intereses nacionales, intereses patrióticos, intereses democráticos. Eso nos unirá. Lo demás, cada uno
tendrá sus opiniones, sus credos, ¿no es cierto?, sus dogmas, su propia fe, pueden tenerla, tienen toda independencia y toda soberanía, pero tenemos que unirnos en defensa de la patria, del país y la construcción de una nueva república realmente, como se han hecho en otros países, con un proyecto que nos señale rumbo y nos diga, por ahí tenemos que caminar. Es decir, llevarle un mensaje a la población de esperanzas y que no se aferre a ningún proyecto golpista autoritario, porque al final ese remedio resulta 1000 veces peor que la enfermedad. Como ahora se está cocinando realmente una suerte de amarre completo hacia adelante. Miren, ya vuelvo a repetir, tanto se terruqueaba lo que hablaban de cambiar la Constitución. No se toca la Constitución, son terrucos. Y ahora están parchando, remendando, ¿no?, pegando por todos lados esta Constitución para hacerla peor que la de antes. 57 reformas están planteando ahora en el Congreso, y el Congreso lo puede hacer, lo está haciendo. O sea que la Constitución no se puede reformar total o parcialmente, es decir, una nueva Constitución, solamente por Asamblea Constituyente. Lo puede hacer el Congreso, como ahora lo está haciendo. Lo está haciendo así. No solamente el tema de la bicameralidad, sino amarrar mucho más el tema del negocio de la educación, el negocio de la salud, ¿no es cierto?, el negocio de la actividad extractivista, todo eso, ¿no?, el tema de la minusvalidad o la minusvalía, ¿no?, de un Estado completamente precario y subsidiario, como señala el artículo 60, que está imposibilitado de poner freno al desenfreno, ¿no?, de la utilización de la desesperación de la gente en el tema de los alimentos, de los monopolios, los oligopolios, por ejemplo, en el tema de la salud, el tema de los fármacos, tanto. Miren lo que están haciendo ahora con el tema del extractivismo en la pesca, ¿no? Es decir, están reformando la Constitución, están haciendo en la práctica una nueva Constitución, ¿no? Pero parchándolo, remendándolo, como una vez dije, como pareciera el toldo de un circo, no de barrio, lleno de parches, remiendos, suturas, ¿no?, curitas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y lo están haciendo. No solamente la bicameralidad, esa es parte del asunto que quiere quedarse y reelegirse los mismos que están ahí. Esos precarios que tú ¿Cree usted, disculpe que le interrumpa, cree usted de que hay un proyecto que busque empoderar o que se meta el sector de extrema derecha a controlar el país vendiendo a la población de que la mano dura, la rigidez, una dictadura, digamos así, es la solución para salir de los problemas del Perú, aliado además al serronismo que ahora parece jugar en pared con ellos? Miren, alguna gente cree que el terrorismo solamente es de la ultraizquierda, esa izquierda rudimentaria, y de la ultraderecha más todavía, ¿no es cierto? El terrorismo de derecha. Y lamentablemente la gente ya está hastiándose, se está cansando, se está agotando, se está aburriendo, está diciendo ya basta, aquí tiene que haber un orden por lo menos. Ya vuelvo a repetir que lo que está ocurriendo ahora es fatal y da más carne y desvarío a la gente para que se aferre a un proyecto autoritario, a golpe y a patadas, ¿no? No es casual que estén encabezando la lista, ¿no?, para el municipio de Lima, dos sectores de la derecha, ¿no? ¿Cómo se llama? López Aliaga, nada más y nada menos, imagínense, ¿no? Y el otro, el general que está acusado por el asesinato del periodista Bustillos, no, qué nombre, no me acuerdo ya, Urresti. ¿Por qué? Porque la gente ve que efectivamente lo que está planteando es agarrar a patadas a medio mundo y ponerlo en orden, ¿no? Y ya sabemos en qué va a terminar eso. O sea, la derecha busca una salida también autoritaria y fascista, y es el gran peligro que no se entiende. Pero si no le presentamos una alternativa democrática, patriótica y de regeneración moral, oiga, la gente va a ir por ese lado, aunque después le pese 1000 veces, pero ya lo hizo. Y hoy lo estamos viendo, porque ya después, vuelvo a repetir, oye, ¿cómo puede ser posible decir que se está combatiendo
la ilegalidad, el pandillaje, el sicariato, todo tipo de delincuencia, y cuando ya tenemos en menos de un año 6 ministros del Interior y 5 directores de policía que los cambian, y no solamente cambian a la cabeza, sino cambian a todo el Estado Mayor y lo pasan al retiro, al otro lo pasan al retiro. Bien, oye, eso ya es una cuestión, pareciera de juego, pareciera de ficción, pero es realidad, y eso aburre a la gente. La gente votó también por Castillo, ¿no es cierto?, desesperadamente, para ponerle freno al desenfreno, ¿no?, del fujimorismo que traía en su mochila ya todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? La impunidad completa, la sinvergüencería total, ¿no es cierto?, de la impunidad, y es una barbaridad. Pero miren lo que ha ocurrido. En menos de un año tenemos a un sujeto que decía palabra de maestro, pero el maestro pues no miente, ¿no? El maestro no es hipócrita, el maestro por lo menos para enseñar y para educar tiene que prepararse algo, pues. ¿No? Pero este sujeto no se preparó nunca. Oiga, no sabe ni lo que es el Estado, hombre. Es un problema pues de la casualidad que el propio Cerrón terminó reconociendo. Al principio dijo, bueno, pero ¿qué ha votado el pueblo por...? La última entrevista que le hacen en Diario 1 a Cerrón y dice que han ganado de casualidad. ¿Ah? En la última entrevista que le han hecho a Cerrón en Diario 1, si no me equivoco, donde dice que han ganado de casualidad. Sí, pues, pero eso fue, miren, ve, cuando recién gana, si quería hacer un cambio, necesitaba una correlación de fuerzas, juntarse con todo lo que quieren el cambio. Pero la soberbia y no sé qué otra cosa más, no hizo que el propio Cerrón diga, el pueblo votado por el programa político de Perú Libre. Oye, ni él mismo creo que había leído ese programa. Y por lo tanto somos la vanguardia del pueblo peruano. Y comenzó a insultar a otros, a pisotear a todo el mundo, y para ahora ver que efectivamente este gobierno es catastrófico y que también lo va a arrastrar a él, que es un gran copartícipe o principal responsable de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ah? Oye, Castillo, o te vas o te voto. Dice, te vas porque has fracasado, porque no has aplicado el programa del partido. Oiga, ya es el colmo la criollada, ¿o no, maestro? Es decir, ya sabe que efectivamente Castillo, en su rodada, ¿no es cierto?, va a arrastrar a las izquierdas, si es que estas izquierdas no saben diferenciarse a tiempo. El propio criollo de Cerrón ya lo está haciendo a la bruta, pero lo está haciendo. La gente que leemos algo y conocemos algo, sabemos que es una simple maniobra, ¿no? Pero mucha gente puede decir, sí, efectivamente, pues, no, aquí no, Castillo lo que ha hecho es traicionarlo a Cerrón al no aplicar el programa. ¿Cuál programa? ¿Cuál programa? A ver, ¿qué programa tiene para manejar el Estado, la educación? No, pues puro eslogan. Si uno lee el programa es puro eslogan. Es un puro eslogan, maestro. Parece un pliego de reclamos bastante ampliado. Hoy un programa, un proyecto de país, un programa de Estado es otra cosa. Lápiz, sombrero y luego palabra de maestro. Bueno, pues cada uno tiene derecho a decir no lo que le plazca, ¿no? El tema está en lo que le creen y cómo efectivamente muchas veces mucha gente cae pues en esas mieles, ¿no? Y cae en esas trampas y efectivamente se explota pues la apariencia humilde, sencilla de la gente, el sombrero, cosas por el estilo, pero vemos que quitándole el sombrero, poniéndole el sombrero, no va a pensar de manera distinta, ¿no? El sombrero igual, no da pues de ninguna manera la capacidad de estadista, ¿no? Y nadie le pide que sea un portento, pero por lo menos tenga o haya tenido el mínimo criterio de escoger quiénes lo van a acompañar. El tema de la salud, por ejemplo, ¿no? Es lamentable sacar a Ceballos, y lo saca a Ceballos porque es Ceballos de izquierda. Y le paraba, como dice el macho, en algunas oportunidades, ponían la cosa, para poner a un sujeto predicador de un el ministerio, un predicador vendía, creo, agua de florero, ¿no? Es decir, absurdo, ¿no? Y así es lamentable, ¿no? Lamentable, muy lamentable, precario, pero los peruanos no podemos mirar eso como un simple espectáculo. Eso nos atañe, es nuestro país. Es el Estado peruano que cada día está más precario y más depredado por los grandes depredadores. Estas modificaciones a la Constitución que están haciendo es la Constitución para los depredadores del Estado peruano.
los grandes extractivistas, los grandes lobistas, todos ellos están detrás de estos parches que están haciendo realmente una constitución casi nueva. Y no solo, lo que resalta es pues la anécdota. Quieren la Cámara de Senadores, que no sé cuánto por aquí. Eso es parte del asunto. Hay que mirar el capítulo económico. A ver, hay que mirar el tema de las prerrogativas que tiene tales o cuales sectores, ¿no? El extractivismo por encima de cualquier proyecto de acabar con nuestra condición de ser un país primario exportador, que es vergonzoso, hombre. ¿No? Eso es la herencia de la colonia. Un país primario exportador en pleno siglo XXI. Y eso es lamentable. Y ustedes saben que los grandes exportadores, por ejemplo, de los minerales, efectivamente pagan por un lado algunos impuestos, pero por otro lado, ¿qué cosa? Le retornan lo que ha pagado por deducción de impuestos. Magnífico negocio, ¿no? Por un lado dice, sí, estoy pagando, pero por otro lado le deducen, ¿no es cierto?, una serie de cosas y al final no pagan ni la mitad de lo que han dicho que están pagando. Oye, todo eso, hoy digo, los tiburones de la pesca en el norte, ahí están los pescadores y de las caletas que están reclamando y están levantando su voz de protesta. El tema otra vez de la depredación del mar en torno a la explotación indiscriminada, ¿no?, las famosas zonas petroleras, ¿no?, de las grandes bahías del norte. Y lo lamentable es que se le ha ampliado el plazo de exportación o de explotación o de exploración a las compañías extranjeras, ¿no?, que tienen pozos petroleros perforados, ¿no es cierto?, en las bahías, no están explotados, o lo explotan y le venden al propio Perú, ¿no es cierto?, el petróleo al precio extranjero, como si estuvieran importando. Oye, eso ya pues es el colmo están extrayendo petróleo de nuestro territorio y le venden al Perú ese petróleo como si estuvieran importando, o sea, a precio internacional, igualito que el gas. Igual que el gas. Es que si usted le pone otro precio, profesor, eso es comunismo. ¿Ah? Es que usted le pone otro precio, eso es comunismo, sería chavismo. Lo que Sí. dice. Estatismo. Oye, el Estado que no planifica, que no orienta, que no regula, es un Estado cualquiera, ya no es Estado, es simplemente la llave maestra, la ganzúa, la llave falsa para abrir la caja fuerte del Estado y saquearlo. Entonces está en un Estado precario. Por definición constitucional, artículo 60, que es bastante amplio ese artículo. El Estado no se puede meter en el negocio, no puede competir, no puede hacer nada, no puede regular nada. Eso lo regula el mercado. Y ustedes saben que el mercado no regula nada, los precios tampoco, ¿no es cierto? Acá unos economistas que son bastante derechosos acaban de reconocer que en el tema de los carburantes hay aquí 2 o 3 monopolios tan grandes, entre ellos Repsol, que imponen los precios. Lo demás son los intermediarios y los otros son las estaciones. De tal manera que le han quitado el IGB, pero igual se lo han embolsicado y las cosas siguen hacia arriba. Ellos son los que ponen los precios. En la medicina es igual. Ahora en cada cuadra hay 3, 4 boticas o farmacias. ¿Por qué? La pregunta. Todos son del mismo dueño. Son de Rodríguez Pastor, ¿no es cierto? Es Rodríguez Pastor, que ha comprado el resto de marcas, ¿no?, y pone el mismo precio. Y entonces ahí no hay competencia. Como dicen, la competencia regula. Mentira, hay concertación de precios. Se ponen de acuerdo, no las mafias, no los grandes monopolios, y nos revientan a nosotros. En los alimentos, al licor, pues, ¿no es cierto? Dionisio Romero, maestro. Como tener, profesor, una línea aérea de bandera extranjera y no tener una nacional, como teníamos antes. Oiga, que regule el mercado. Eso ya para llorar, hombre. Eso lo tiene Latam y sus amigos, ¿no es cierto? Pero una empresa aérea de bandera nacional lo tienen todos los países. Los países menos, imagínense cómo serán esos países menos desarrollados que los nuestros, tienen su línea de bandera. Pero reclamar línea de bandera aquí, estatista, no sé cuánto, que por aquí. Es simplemente meter miedo, trabajar al miedo a la gente, a que no piense y crea que lo que están haciendo es bueno. Es tanta la propaganda que hacen los grandes medios, los grandes monopolios, que la gente se compra el pleito que no debía comprarse.
le dicen, bueno, estás resumiendo, estás mal, pero vamos bien, el rumbo trazado es bueno. Ahora estamos mal, pero si modificamos un ladrillo de aquí, se cae todo lo bueno que hemos hecho. ¿Cuál bueno? Dirían algo así como estamos mal, pero ojo, podríamos estar peor. Sí, ¿No? si fuese así. ¿No? Mira lo que te ha salvado de estar peor. Sí, sí. ¿No? Oye, y estamos en el Perú, pues, y el Perú siempre lo han manejado de esa manera. Y te vuelvo a repetir por tercera vez y que nos escuchen. ¿Qué récord de constituciones tenemos en un país? Estados Unidos solamente una sola constitución. Lo modifican, lo ordenan, pero tienen rumbo, saben dónde van. Por poner ejemplos, la gran mayoría de países no han ido más allá de 2 o 3 constituciones. Pero aquí tenemos 12, más 7 estatutos de gobierno, los golpes, ¿no? ¿Sí o no, maestro? Que son lo mismo casi, en buena cuenta. Es decir, cada uno ha venido haciendo otra vez la misma cosa. No tenemos rumbo, no hay proyecto de país, entonces cada uno hace lo que le aconsejan sus intereses, no los intereses del país. Por eso lo que hay que decirle a la población, que asuma esto, que tenga en cuenta lo peligroso que es el terreno en el cual nos estamos moviendo, los riesgos de que continúe y se profundice este modelo, ¿no es cierto?, que es lo que están haciendo ahora en el Congreso, ¿no es así? Y lo peligrosísimo es que si no construimos una alternativa, una salida a la crisis de carácter democrático, es decir, carácter consensuado, carácter unitario, en torno a un proyecto, una salida democrática, una salida patriótica, es decir, que tenga por delante, ponga por delante los intereses del país y también de regeneración moral, es decir, de limpieza, de fumigación de la política y de fumigación, hablemos en crudo y en brusco, ¿no es cierto?, de fumigación o de ratización de la administración pública. Tenemos que hacerlo y decirle así a la población. Y para eso se necesita el apoyo organizado de la población, pero acogerse, ¿no es cierto?, al palo encebado de Urresti y de los López Aliaga ya sería lo último, pues imagínense. Menos también del fujimorismo, ¿no? ¿No? Oye, ya sería el colmo, pues. Es decir, que nos gustaría ser un poco, sí, pues, escabrosos, nos gustaría que nos golpeen todos los días, marchar detrás de López Aliaga, ya pues es el estado de estupidización que nos llevan los grandes medios, ¿no es cierto?, es tan grande que mucha gente adora a un mediocre, un sujeto como este, ¿no?, que se precia de deberle tanto al Estado, ¿no? Miren, debe más de 30 millones y cuando le preguntaron, oiga, pero también, eso ya prescribió. Es decir, nunca pagó un real, ni un centavo. Le metió cabeza al Estado y quiere entrar a trabajar al Estado, ¿no? Y está alguien te mete cabeza a tu empresa y tú está galopando delante de las encuestas con Urresti. Imagínense, pues. Es decir, si no le presentó una alternativa, vuelo de otro tipo, la gente va a abrazarse al palo encebado, no de las patadas. Y eso no es correcto. Aunque alguna gente ya se aburrió y dice, bueno, algo saldrá de ahí, ¿no? No, y eso es lamentable. Creo, la verdad. Bien, profesor, le agradezco los minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Mira, hoy de la política peruana mucho se puede decir, pero siempre hay que ir a la cuestión de fondo y las salidas también, no de fondo, no las epidérmicas, ¿no? Aquí las personas son importantes, pero más importante es lo que tienen en la cabeza y qué es lo que proponen realmente para el país. Y si queremos que efectivamente esto cambie, la gente que propongamos por un cambio democrático y patriótico, repito, por 10ª vez, necesitamos que unirnos. Lo demás, que siga su curso, ¿no? Y en el desarrollo del mismo se irá esto resolviendo. Muchas gracias, un abrazo a ti, a tu familia, a todos los amigos de Tacna, a los maestros, ¿no?, por siempre, y por siempre también tendremos en cuenta a compañeros tacneños que nos acompañaron durante mucho tiempo, como César Fuché o Gloria del Campo, por ejemplo, ¿no? Y realmente que se le deja extrañar definitivamente. Y en ellos yo quiero depositar mi confianza en el futuro, mi confianza en la educación y mi confianza en los maestros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien.